¿Has notado la presencia de ratas o ratones en tu hogar y te has preguntado si hay algo más profundo detrás de eso? En la Biblia nada ocurre sin propósito. En Isaías 1:16, el Señor dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Este llamado a la limpieza no solo es físico, sino espiritual. La aparición de ratas y ratones puede ser una señal de contaminación espiritual, una advertencia divina que no debe ser ignorada. Hoy exploraremos el significado bíblico de estos animales en tu entorno y revelaremos lo que pueden estar señalando sobre tu vida interior. Te mostraremos cómo identificar si hay puertas espirituales abiertas y qué pasos puedes tomar para restaurar la santidad en tu hogar. ¿Estás listo para entender lo que Dios quiere mostrarte a través de estas señales inquietantes? Las ratas no solo son una molestia, son una señal. Una que muchas veces ignoramos porque creemos que se trata únicamente de un problema físico, doméstico, higiénico. Pero cuando Dios quiere llamar nuestra atención, lo hace de maneras que no siempre son cómodas. Y si nos detenemos a mirar con ojos espirituales lo que está ocurriendo en nuestro entorno, comenzamos a descubrir que hay más de lo que parece. La presencia constante de ratas o ratones en un hogar puede ser el reflejo físico de una realidad espiritual mucho más profunda. A lo largo de la Escritura, estos animales no aparecen por casualidad, tienen un significado. Representan algo que está fuera de orden, algo que necesita ser confrontado y corregido. Porque cuando el cielo quiere hablarnos, incluso lo desagradable se convierte en mensaje. En la Biblia, las ratas y los ratones están asociados con corrupción, impureza y juicio. En el primer libro de Samuel, encontramos una historia que parece extraña a simple vista, pero que encierra un mensaje poderoso. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, llevaron sobre sí una gran desgracia. El juicio de Dios vino sobre ellos en forma de tumores y una plaga devastadora. Desesperados, buscaron cómo aplacar la ira del Dios de Israel, y sus sacerdotes y adivinos les dijeron que debían devolver el arca, pero no sola. Tenían que ofrecer una restitución. ¿Y qué incluyeron en esa ofrenda? 5 figuras de oro en forma de tumores y 5 figuras de oro en forma de ratones, representando la plaga que había invadido su tierra. 1 Samuel 6, 4, 5. Esta imagen no es menor. En la cultura hebrea, los animales impuros eran utilizados como símbolos de contaminación, y los ratones en particular se asociaban con la ruina que se esparce sin control, que se infiltra por las rendijas, que destruye en secreto. Dios permitió que ese juicio se manifestara en algo visible para que entendieran que habían profanado lo sagrado. Las ratas, en ese contexto, eran el recordatorio físico de que habían traspasado un límite espiritual. Lo mismo puede suceder hoy, cuando lo impuro invade nuestra vida espiritual, cuando hemos desplazado la presencia de Dios de nuestras casas, cuando hemos tolerado lo que Él rechaza. La atmósfera del hogar cambia, y muchas veces lo que empieza en lo invisible se revela en lo visible. Las ratas no solo buscan alimento y refugio, a menudo son el eco material de una contaminación espiritual que ha sido ignorada por demasiado tiempo. En el libro de Isaías, Dios habla con dureza a su pueblo. Les dice: he criado hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros como asolamiento de extraños. Isaías 1, 2, 7. Aunque no se menciona a las ratas directamente, el mensaje es claro. Cuando el pueblo de Dios se aleja de su voluntad, incluso lo material comienza a desmoronarse. La tierra se vuelve estéril, las casas se llenan de caos, y lo que una vez fue refugio y bendición se transforma en ruina y desorden. Este principio sigue vigente. La presencia de animales que se arrastran en la oscuridad puede ser una metáfora viva de lo que ocurre en el plano espiritual cuando permitimos que lo impuro habite con nosotros. En Levítico, el Señor fue específico al hablar de los animales inmundos. El capítulo 11 describe con detalle qué tipo de criaturas eran consideradas impuras para el pueblo de Israel.
y entre ellas menciona a los ratones, junto a otros reptiles y animales que se mueven sobre la tierra. Levítico 11:29. Esta clasificación no era solo una cuestión dietética, era una enseñanza visual y práctica sobre la diferencia entre lo santo y lo profano. Dios quería que su pueblo entendiera que vivir en santidad implicaba separar lo que contamina del ambiente donde Él habita. Si los israelitas no podían siquiera tocar a estos animales sin quedar ritualmente impuros, ¿qué nos dice eso sobre lo que representa su presencia continua en nuestras casas hoy? Las ratas se ocultan, actúan en la oscuridad, destruyen silenciosamente, se alimentan de lo que está en descomposición. Su entorno ideal es uno donde reina el descuido, la suciedad, el abandono. ¿Y no es así también como opera el pecado? En lo oculto, en el rincón no confesado del alma, en las grietas del carácter que no queremos exponer. Las ratas, como el pecado, se reproducen en secreto y multiplican su influencia si no se confrontan. Por eso su aparición constante no puede tomarse a la ligera, porque puede estar revelando que hay grietas espirituales por donde la impureza está entrando. Puede estar señalando que hemos permitido que lo inmundo se acomode en lo que Dios quiere habitar con santidad. El profeta Ezequiel tuvo visiones profundas sobre la corrupción espiritual del pueblo. En una ocasión, el Señor lo llevó a través de una visión a la puerta del templo, y allí le mostró las abominaciones que se cometían en secreto, cosas ocultas que contaminaban el lugar sagrado. Ezequiel 8, 7, 12. Lo que parecía un templo intacto por fuera, estaba infestado por dentro de imágenes repulsivas. El simbolismo es claro. Lo que está fuera de vista a los ojos humanos no está oculto para Dios. Y tarde o temprano, lo oculto se manifiesta. A veces en forma de enfermedad, otras en relaciones rotas. Y sí, también en plagas físicas que interrumpen la paz del hogar. Como las ratas que actúan en lo secreto pero dejan huellas visibles de su paso. Por eso no debemos ignorarlas. No basta con poner trampas físicas si no examinamos primero el estado espiritual de nuestro hogar. ¿Qué palabras se hablan con frecuencia entre esas paredes? ¿Qué tipo de contenido entra por las pantallas? ¿Qué actitudes se toleran, se normalizan, se justifican? ¿Hay resentimientos sin resolver? ¿Se ha perdido el temor reverente a Dios? Todo eso crea atmósferas, y las atmósferas atraen presencias. Lo que toleramos se instala. Y lo que se instala comienza a tomar control. La limpieza que Dios busca no es solo externa, es del corazón. Es una purificación profunda que empieza con el arrepentimiento. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿qué sucede cuando no guardamos el corazón? Cuando dejamos que lo que es contrario a Dios permanezca. Lo que mana ya no es vida, sino desorden, y ese desorden contamina las relaciones, la salud emocional, la mente, e incluso puede manifestarse en el entorno físico. Las ratas no son agentes del orden, son agentes del caos. Por eso su presencia es muchas veces un reflejo de una atmósfera espiritual desordenada que necesita ser restaurada bajo la autoridad del Señor. Hay hogares donde la paz se ha ido sin razón aparente, donde el descanso se ha vuelto difícil y las discusiones han reemplazado a la comunión. Y en esos hogares no es extraño que comiencen a aparecer señales físicas, humedad, plagas, deterioro inexplicable. La Biblia no ignora estas conexiones. En Deuteronomio 28, cuando se enumeran las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, se menciona que el enemigo entrará por una puerta abierta si el pueblo no obedece la voz del Señor. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de sobre la tierra. Jehová herirá con úlceras, con sarna, con enfermedades. Deuteronomio 28, 21, siendo 22, 27. No como castigo arbitrario, sino como consecuencia natural de haber abandonado la cobertura de Dios. Y es que la cobertura espiritual es real. Es un escudo que protege el hogar de fuerzas que no siempre vemos, pero que actúan. Cuando esa cobertura se rompe,
por el pecado, por el descuido, por la idolatría, las señales comienzan a aparecer. Y lo que parecía una simple plaga puede ser una voz que clama desde lo alto: vuelve a mí, limpia tu casa, ordena tus caminos. Porque Dios es un Dios de orden. Él no habita en medio de la confusión, ni en casas donde reina lo impuro. Él quiere entrar, pero no puede cohabitar con lo que es contrario a su santidad. Por eso, si has visto ratas o ratones en tu hogar de forma recurrente, no solo mires el problema con ojos naturales. Pregunta a Dios: ¿qué estás tratando de mostrarme? Examina tu vida, revisa tus hábitos. Haz una limpieza profunda, no solo con escoba, sino con oración, con confesión, con clamor. No para vivir con miedo, sino para restaurar la paz. Porque Dios no busca asustarte, busca despertarte. Su amor es tan grande que muchas veces permite que lo físico revele lo espiritual para que podamos hacer algo antes de que el daño sea mayor. Recuerda lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para habitar bajo ese abrigo necesitamos estar en comunión. No basta con invocar su nombre si no lo honramos con nuestras decisiones. No basta con declarar su protección si no caminamos en obediencia. Las ratas pueden ser un grito silencioso del cielo: repara lo que has dejado caer, restaura lo que está roto, y volveré a llenar tu casa con mi paz. El enemigo busca espacios oscuros, pero Dios trae luz. Donde Él habita no hay lugar para lo inmundo. Y así como en Egipto, cuando las plagas se desataron por la obstinación del faraón, pero la casa de los israelitas permaneció protegida por la sangre del Cordero, hoy también hay una sangre que cubre y libera, la sangre de Cristo. Solo bajo esa cobertura podemos vivir en libertad. Solo cuando su presencia llena cada rincón, las ratas del alma y del entorno huyen porque no soportan la luz. Esta es solo la primera revelación. Hemos visto que las ratas no son casualidad, son advertencia. Son símbolo de algo más profundo que Dios quiere transformar. En la siguiente parte profundizaremos en una de las causas más comunes de su aparición: las puertas abiertas por el pecado oculto. Porque lo que no se confiesa se pudre, y lo que se pudre atrae lo que destruye. Pero aún hay tiempo para cerrar esas puertas. Cuando se abre una puerta, algo entra. A veces es la brisa, otras veces es la oscuridad. En el mundo espiritual, las puertas no siempre son físicas, pero sus efectos se hacen visibles. Y en muchos hogares hay puertas abiertas que nadie ha visto, pero que han permitido el ingreso de cosas que no pertenecen. Las ratas y ratones que aparecen sin explicación aparente, que regresan a pesar de los intentos humanos por erradicarlos, pueden ser señales físicas de que algo espiritual ha sido dejado sin cerrar. Porque el enemigo no necesita mucho para entrar, solo necesita permiso. Y el permiso muchas veces se otorga sin saberlo a través del pecado oculto. El pecado no confesado actúa como un acceso legal que autoriza la actividad del enemigo. Así como un contrato firmado le da autoridad a una persona para actuar en tu nombre, el pecado persistente, oculto, sostenido, le entrega autoridad a las tinieblas para operar dentro del territorio que tú mismo le has cedido. Y el lugar más vulnerable cuando estas puertas se abren es el hogar. Las ratas y los ratones en este contexto no son simples animales. Se convierten en un reflejo material de una violación espiritual del orden de Dios. Porque donde hay tinieblas, la luz no puede reinar. Y donde la luz ha sido desplazada, el caos se manifiesta. En Proverbios 28:13, la palabra dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta declaración no solo habla de perdón, habla de protección. El que encubre queda vulnerable, porque todo lo que permanece en las sombras se convierte en un lugar fértil para la actividad de las tinieblas. Lo que no se confiesa se fortalece, y lo que se fortalece sin arrepentimiento termina gobernando. El pecado oculto no es solo un acto, es una puerta abierta.
Y no es raro que la consecuencia se manifieste incluso en lo físico. Enfermedades sin causa médica aparente, discusiones constantes sin origen claro, y sí, también infestaciones que desafían toda lógica. En el Salmo 32, David experimenta en carne propia lo que significa ocultar el pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Salmo 32, 3, 4. El silencio frente a su pecado no solo afectó su alma, afectó su cuerpo, su entorno, su paz. No fue hasta que confesó, hasta que trajo a la luz lo que había ocultado, que la restauración comenzó. La Escritura muestra una y otra vez que lo oculto debe ser revelado, no para ser expuesto con vergüenza, sino para ser sanado con gracia. Porque lo que se mantiene en secreto se convierte en una raíz que contamina todo alrededor. Jesús mismo fue claro en cuanto al poder de la oscuridad para operar en lo oculto. En Juan 3, 10, 19, 20 dice: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La presencia de tinieblas no es solo ausencia de luz, es amor por lo oculto. Y cuando el hogar se convierte en un lugar donde lo impuro no es confrontado, la atmósfera espiritual comienza a deteriorarse. El silencio frente al pecado crea una atmósfera de legalidad para lo inmundo, y lo inmundo atrae lo impuro. Las ratas buscan rincones oscuros, no se sienten cómodas en la luz. Se esconden en lo que no se ve, en lo que se deja para después, en lo que se considera insignificante. Así también obra el pecado. Lo que parece pequeño, sin importancia, se convierte con el tiempo en una fortaleza espiritual que permite la entrada de lo que destruye. Y cuando eso ocurre, los resultados se ven, porque lo espiritual siempre termina afectando lo visible. Las grietas morales se convierten en grietas físicas. Las rendijas del carácter se traducen en rendijas en el muro. Y la contaminación que empieza en lo invisible se arrastra por el suelo en forma de ratas. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo advierte: ni deis lugar al diablo. Esta instrucción breve y clara revela una verdad espiritual contundente. Hay cosas que, si no son confrontadas, le dan derecho al enemigo a entrar. El pecado no es solo una ofensa moral, es una concesión espiritual. Le entrega espacio a aquello que quiere robar, matar y destruir. Cuando no se cierra esa puerta, no basta con orar por protección, porque la oración que protege debe estar acompañada por la obediencia que cierra. Y muchas veces las oraciones no son escuchadas porque hay pecado sin tratar, sin confesar, sin abandonar. En Josué capítulo 7 se nos relata una historia que ilustra este principio con fuerza. El pueblo de Israel acababa de conquistar Jericó, una ciudad fortificada, imposible de derribar sin intervención divina. Sin embargo, en la siguiente batalla contra un pueblo mucho más pequeño llamado Jai, fueron derrotados. Josué, desconcertado, clama a Dios, y la respuesta es clara: Israel ha pecado, han tomado del anatema y hasta lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Un solo pecado oculto había abierto una puerta para la derrota, y no solo fue una consecuencia individual, sino colectiva, porque el pecado escondido de uno contaminó la atmósfera de todo el campamento. Lo mismo ocurre en los hogares. No es necesario que todos pequen. A veces basta con un corazón endurecido, con una práctica oculta, con una decisión no arrepentida, para que la cobertura espiritual del hogar comience a deteriorarse. Y cuando eso sucede, las señales empiezan a emerger. No siempre como castigos evidentes, pero sí como alteraciones persistentes. Pérdida de paz, ansiedad nocturna, presencias que no se explican, olores extraños, y sí, también la presencia insistente de animales que en la Escritura representan impureza. Las ratas no son solo animales, pueden ser mensajeras de un problema más profundo. En 2 Corintios 2:11, Pablo advierte que no debemos ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo, para que Satanás no se aproveche de nosotros. El enemigo actúa con astucia, y uno de sus recursos más efectivos
es convencernos de que no pasa nada, que lo que hacemos en secreto no afecta a nadie, que mientras nadie se entere no hay consecuencias. Pero eso es una mentira, porque el mundo espiritual responde a la condición del corazón, no a la opinión de la sociedad. Y lo que Dios ve en lo íntimo tiene repercusiones en lo público. Jesús enseñó que lo que se dice en los secretos será proclamado desde las azoteas, Lucas 12:3. No porque Dios exponga por crueldad, sino porque todo lo que no se trata termina saliendo a la superficie. El pecado tiene un lenguaje, y cuando no es confesado, clama desde la tierra. Como la sangre de Abel, que clamaba a Dios después de haber sido derramada por Caín. El pecado no tratado tiene una voz, y esa voz atrae juicio, desorden, intranquilidad. En muchos casos, el clamor espiritual de una casa contaminada se manifiesta con eventos que rompen la rutina, objetos que se dañan sin explicación, problemas financieros persistentes y la visita continua de animales impuros, porque el cielo responde. Y cuando el cielo responde, lo hace para redireccionar. El arrepentimiento genuino no solo restaura la relación con Dios, restaura el ambiente, cierra las puertas, sella los accesos y devuelve la autoridad. Porque la autoridad espiritual no se sostiene con palabras, sino con obediencia. Cuando hay obediencia, hay cobertura. Y donde hay cobertura, lo impuro no puede permanecer. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia al enemigo no comienza con guerra espiritual, comienza con sometimiento, con rendición, con confesión, con limpieza. Sin eso, toda oración es una repetición sin efecto. Es crucial entender que no se trata solo de evitar el pecado visible. Se trata de confrontar lo que se esconde detrás de las fachadas. El orgullo, la amargura, el resentimiento, la envidia, la mentira silenciosa. Todo eso contamina, todo eso abre puertas, todo eso autoriza al enemigo. Y cuando el enemigo entra, no lo hace con intención de convivir, lo hace para arrasar. Jesús dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, Juan 10:10. Y aunque Él vino para dar vida en abundancia, esa vida solo se manifiesta en quienes han cerrado las puertas al ladrón. Por eso, si hoy estás enfrentando señales inusuales en tu hogar, si la aparición de ratas o ratones no cesa, si el ambiente parece cargado y la paz se ha ido, es tiempo de examinar el estado espiritual de tu casa. No solo revisar lo que haces, sino lo que permites. No solo mirar tus actos, sino tus intenciones. Porque la limpieza comienza en lo invisible. Y una vez que esa limpieza ocurre, todo lo que no pertenece se va. Porque la luz expulsa las tinieblas. Y donde la luz reina, no hay espacio para lo oculto. Esta es la verdad que muchos pasan por alto, que el mundo espiritual está conectado con cada aspecto de nuestra vida diaria, que lo que toleramos en lo íntimo se refleja en lo externo, y que el enemigo no entra por accidente, entra por invitación, una invitación silenciosa, inadvertida, pero firmada por nuestra complacencia. Hoy es tiempo de romper ese contrato, de revocar ese permiso, de cerrar esa puerta. Porque el Dios que revela el pecado también es el Dios que lo perdona. El Dios que expone también es el que restaura. Lo que comienza con un reconocimiento sincero puede terminar en una liberación completa. El proceso no es fácil, pero es necesario. Porque mientras haya puertas abiertas, la influencia de las tinieblas seguirá manifestándose. Pero cuando el pecado es confrontado, cuando la confesión es genuina, y cuando el arrepentimiento es verdadero, entonces el enemigo pierde su derecho de entrada. Y lo que parecía una infestación sin solución, se convierte en testimonio de restauración divina. En la próxima parte veremos cómo este proceso también está profundamente relacionado con el altar familiar. Porque no basta con cerrar puertas si el altar sigue derribado. La limpieza espiritual debe ser acompañada por la reconstrucción del espacio donde Dios es honrado. Solo así el hogar puede volver a ser un lugar de presencia, de paz y de poder. El enemigo entra donde hay vacío, pero donde hay altar hay fuego,
Y donde hay fuego, no hay lugar para las ratas. Cuando el altar se cae, todo comienza a desmoronarse. Y aunque muchos no lo ven a simple vista, la ausencia del altar familiar es una de las causas más profundas de desorden espiritual en el hogar. La Biblia nos muestra desde el principio que cada familia debía tener un lugar dedicado al Señor, un espacio donde se invocara su nombre, se ofrecieran sacrificios de alabanza y se mantuviera viva la llama de la fe. No era solo una tradición cultural, era una necesidad espiritual. Sin altar no hay fuego, y sin fuego el terreno queda frío, vacío, propenso a la invasión. Así como las ratas buscan los espacios sin vida, el enemigo también busca los hogares donde no hay presencia, donde no hay oración, donde ya no se honra a Dios como el centro de la casa. En tiempos del Antiguo Testamento, el altar no era opcional, era un mandato. Abraham construía altares cada vez que se establecía en un lugar nuevo. Jacob levantó uno en Betel, recordando su encuentro con Dios. Elías, en el monte Carmelo, primero reparó el altar caído antes de orar para que descendiera fuego del cielo, porque entendía que no podía haber manifestación divina sin restauración del altar. En 1 Reyes 18:30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar no puede estar en ruinas si esperamos protección. La cobertura espiritual que se levanta sobre el hogar está directamente ligada al estado del altar que levantamos al Señor. La caída del altar familiar no siempre es repentina. A veces ocurre lentamente, casi sin darnos cuenta. Primero se pierde la costumbre de orar juntos. Luego la palabra deja de ocupar un lugar central en la vida diaria. La adoración se sustituye por distracción. El culto en casa se reemplaza por pantallas. Y cuando eso pasa, el ambiente se vuelve vulnerable. Las ratas físicas pueden encontrar un espacio cómodo, pero las espirituales ya estaban ahí, esperando la oportunidad para multiplicarse. El desorden físico es reflejo del abandono espiritual. No es coincidencia que muchas familias que han descuidado la vida devocional comiencen a experimentar no solo conflictos, sino también manifestaciones que no saben cómo explicar. Dios habita en medio de la alabanza. Eso nos enseña el Salmo 22:3, que dice: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si su presencia requiere adoración, entonces su ausencia es el resultado de la indiferencia. Y donde su presencia se va, otro ocupa el lugar. El altar familiar no es un mueble, no es una rutina religiosa, es una atmósfera. Cuando esa atmósfera desaparece, lo que era refugio se convierte en campo abierto. Y lo que antes estaba cubierto queda expuesto. Las ratas se alimentan del desorden, del descuido, de lo abandonado. En lo espiritual ocurre igual. El enemigo encuentra terreno fértil en hogares donde el altar ha sido descuidado, apagado o sustituido por ídolos modernos. Los ídolos del presente no tienen forma de estatua, pero gobiernan con igual autoridad. Una pantalla encendida que nunca se apaga puede ocupar el lugar que antes era de la Biblia abierta. Las conversaciones que giran en torno a todo, menos a lo eterno, se convierten en voces que ahogan el susurro de Dios. Y cuando el altar es derribado, no se necesita gran pecado para que el enemigo se instale. Solo hace falta vacío. En Mateo 12:43-45, Jesús enseña que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, busca reposo, y si encuentra la casa vacía, vuelve con otros 7 peores. El vacío espiritual es una invitación. No basta con limpiar, hay que llenar. No basta con sacar lo malo, hay que entronar lo santo. Una casa sin altar es como un templo sin luz. Puede tener estructura, paredes, techo, pero está hueco. Y lo hueco resuena con ecos que no vienen de Dios. Es en ese ambiente donde comienzan a brotar conflictos sin razón, enfermedades recurrentes, opresión en las noches y la aparición de lo indeseado. Cuando el altar se cae, la atmósfera espiritual se transforma. Lo que antes era un espacio de paz se convierte en un lugar de confusión. Las ratas no solo aparecen porque hay comida disponible.
aparecen porque hay ausencia de presencia. En lo espiritual, la presencia de Dios repele lo inmundo. Su luz disipa las tinieblas. Pero donde no hay altar, no hay luz. Y donde no hay luz, reina la oscuridad. Dios no busca perfección, busca entrega. No exige que el altar sea elaborado, pero sí que sea constante. En Deuteronomio 6 o 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes. El altar comienza con la palabra, continúa con la oración, se fortalece con la adoración, y se sustenta con la constancia. Pero cuando se interrumpe ese flujo espiritual, cuando ya no se habla de Dios, cuando ya no se ora, cuando ya no se canta, se interrumpe también la conexión con el cielo. Y esa desconexión abre puertas que no deberían abrirse. En el libro de Malaquías, el Señor reprende a su pueblo no solo por sus ofrendas defectuosas, sino por el desprecio que mostraron hacia el altar. En Malaquías 1:7 dice: ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y decís: ¿en qué te hemos deshonrado? La falta de reverencia hacia el altar es un reflejo de un corazón que ya no valora la presencia de Dios. Hoy, esa irreverencia no se muestra trayendo pan inmundo, sino con indiferencia, con el abandono del tiempo de comunión, con el reemplazo del altar por entretenimiento, con la creencia de que un domingo en la iglesia es suficiente para sostener toda una semana de vacío espiritual en casa. Un hogar con altar se nota, no por lo que se dice, sino por lo que se respira. Hay paz, hay dirección, hay protección, no porque las pruebas no lleguen, sino porque hay fuego constante. En Levítico 6:13, el Señor da una instrucción clara: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa llama debía mantenerse encendida día y noche. No era responsabilidad del sacerdote solamente, sino del sistema espiritual de la nación. En el hogar esa responsabilidad recae sobre todos. El padre, la madre, los hijos, cada uno es parte del altar. Cada uno alimenta o descuida la llama. Si el altar cae, el enemigo avanza, y lo hace sin oposición, porque no encuentra resistencia. La oración constante levanta murallas invisibles. La adoración crea atmósferas donde lo inmundo no puede permanecer. La palabra leída y vivida establece autoridad. Pero cuando esas prácticas desaparecen, el terreno queda libre. Y donde el terreno es libre, las ratas se multiplican, no solo en lo físico, también en lo espiritual. Cuando hay presencia de ratas en un hogar, además de revisar el orden material, hay que mirar el estado del altar, porque su ausencia o deterioro puede estar gritando una verdad que se ha querido ignorar. Dios no quiere simplemente que lo busquemos cuando hay crisis. Él desea habitar. Su deseo es hacer del hogar un santuario, no un lugar perfecto, pero sí consagrado, no un lugar sin errores, pero sí lleno de su presencia. Y esa presencia se construye sobre un altar. No se trata de un rincón específico con velas y símbolos. Se trata de una rutina de adoración, de tiempo con la palabra, de conversaciones que lo incluyen, de oraciones que lo invitan. Ese altar cambia la atmósfera. Ese altar repele lo que contamina. Ese altar cierra la puerta a lo que quiere entrar sin derecho. En tiempos de Nehemías, una de las primeras acciones que realizó al regresar a Jerusalén fue la restauración del muro y la reinstauración de la adoración, porque entendía que el muro físico era importante, pero que sin altar, ese muro era solo piedra. Hoy, muchos hogares construyen muros, seguros, candados, sistemas de alarma, pero si no hay altar, el enemigo entra igual, porque no entra por las puertas físicas, sino por la ausencia de fuego espiritual. Restaurar el altar es más urgente que redecorar la casa. Volver a establecer tiempos de búsqueda, de comunión con Dios, es el único modo de recuperar el territorio perdido. Cuando el altar es restaurado, las ratas se van, porque ya no encuentran alimento, porque la atmósfera ya no es compatible con su presencia, porque el fuego del altar quema lo que se arrastra.
En Hechos 16, Pablo y Silas adoraban en medio de la cárcel. Y esa adoración no solo los liberó a ellos, sino que cambió la atmósfera de toda la prisión. Así ocurre en el hogar. Cuando se retoma el altar, cuando se reaviva el fuego, todo el ambiente cambia. Y lo que parecía incontrolable comienza a ordenarse. Por eso, ante la aparición de ratas o ratones en el hogar, además de revisar lo físico, hay que revisar lo espiritual. Preguntarse con sinceridad, ¿dónde está el altar? ¿Está activo? ¿Está encendido? ¿Ha sido desplazado? Porque muchas veces el primer paso para que las ratas entren no es la grieta en la pared, sino la grieta en la relación con Dios. Y esa grieta solo se cierra levantando otra vez el altar. No por costumbre, sino por convicción. No por obligación, sino por amor. El altar no es solo un símbolo, es un espacio de gobierno. Es donde se establece quién tiene autoridad en el hogar. Si no hay altar, alguien más toma el lugar. Y cuando quien toma el lugar no es Dios, lo que se instala no trae paz, ni orden, ni bendición. En esta tercera parte hemos visto cómo el descuido del altar familiar puede ser una de las razones por las cuales lo impuro se manifiesta en lo físico, incluyendo la presencia de ratas. No como castigo, sino como advertencia. No como señal de abandono de Dios, sino como llamado urgente a restaurar lo que se ha dejado caer. En la próxima parte veremos cómo lo visible y lo físico también son reflejo de lo espiritual, y cómo la limpieza exterior muchas veces revela el estado interior. Porque Dios no solo mira el corazón, también se manifiesta en el orden del entorno. Y cuando todo está en caos afuera, es necesario preguntarse qué está ocurriendo adentro, porque el desorden espiritual siempre termina afectando lo material. Y ahí nuevamente las ratas aparecen. Pero aún hay tiempo para restaurar. Y todo comienza con fuego en el altar. Hay hogares donde la limpieza parece completa, donde cada rincón brilla y cada cosa está en su lugar, y aún así las ratas siguen regresando. Y entonces surge la pregunta que pocos se atreven a formular: ¿qué está ocurriendo realmente? La limpieza exterior no garantiza pureza interior. Un ambiente ordenado no siempre refleja un corazón consagrado. Lo físico puede ser impecable, pero si lo espiritual está descuidado, el desorden se manifestará de todas formas. Y no es una contradicción, es una revelación. La palabra de Dios deja en claro que hay momentos en los que lo externo y lo interno no caminan al mismo ritmo. Y cuando eso ocurre, la confusión se convierte en terreno fértil para la acción de las tinieblas. El Señor no se detiene en las apariencias, no se impresiona por lo que se ve desde afuera. En Mateo 23:27, Jesús confronta con fuerza a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». El lenguaje es claro, directo, sin rodeos. Y aunque el contexto fue una denuncia contra la religiosidad vacía, el principio espiritual se mantiene. Una fachada limpia puede ocultar una profunda corrupción. No basta con que la casa esté barrida y adornada si el corazón del hogar está vacío de presencia divina. Las ratas no solo se sienten atraídas por la suciedad, también por el abandono. Un espacio puede estar reluciente, pero si ha estado mucho tiempo deshabitado, los primeros en llegar serán los que se arrastran. Lo mismo sucede con el alma. Puede haber orden, rutina, estructura, pero si el fuego del altar se ha apagado y si el pecado ha dejado grietas sin tratar, el enemigo encuentra lugar para instalarse. No porque el lugar esté sucio en apariencia, sino porque está vacío de luz. Y cuando la luz se va, la oscuridad no pide permiso, simplemente entra. No se trata de hacer que todo se vea bien, sino de permitir que todo esté verdaderamente consagrado. El orden espiritual se refleja en cada detalle de la vida. Y cuando ese orden está ausente, lo material empieza a hablar. En Ageo 1, el pueblo había descuidado la reconstrucción del templo
mientras edificaba sus propias casas. Vivían en casas lujosas, decoradas, pulidas, pero el templo del Señor estaba en ruinas. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:4-6. El mensaje es contundente. El descuido del orden espiritual se traduce en desorden visible. Lo que parece una buena administración del hogar puede ser, en realidad, una distracción que esconde un abandono más profundo. No es casualidad que el enemigo use símbolos de suciedad para representar la decadencia espiritual. Las ratas aparecen cuando el sistema ha sido invadido, cuando lo que debía ser de vida ha sido perforado por lo que corrompe. En el plano físico, basta una rendija para que una rata entre. En el plano espiritual, basta una decisión no sometida a Dios para que lo impuro encuentre cabida. Lo alarmante es que muchas veces no se nota de inmediato. Las ratas no anuncian su llegada. Deambulan en la noche, actúan en la sombra, se reproducen sin que nadie lo note. Y así también operan los hábitos que parecen inofensivos, pero que, acumulados, terminan generando grietas en la estructura espiritual del hogar. La palabra enseña que todo lo visible fue hecho de lo invisible. Hebreos 11:3 declara: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este principio invierte la lógica humana. Lo físico no es causa, es consecuencia. El orden o el caos que vemos en el entorno es fruto de una raíz espiritual. Cuando lo invisible está contaminado, lo visible comienza a sufrir las consecuencias. Por eso, al ver ratas en una casa, el creyente debe ir más allá de lo natural. Debe preguntarse qué está ocurriendo en el ambiente espiritual, qué se ha tolerado, qué se ha abandonado, qué se ha normalizado que antes se consideraba incorrecto. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban frecuentemente del desorden como un síntoma de rebelión. En Jeremías 4:23-26, el profeta tiene una visión del juicio de Dios sobre la tierra y describe un panorama desolador. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Toda la tierra será asolada. Esa imagen no es solo apocalíptica, es reveladora. La ausencia de Dios trae con ella la pérdida del orden. Y donde el orden se pierde, el caos se instala. Las casas donde reina el desorden, aunque se esfuercen por limpiar el exterior, seguirán manifestando señales físicas de una desconexión interior. Dios es un Dios de orden. Desde el principio en la creación, todo fue hecho con un diseño perfecto, con tiempos y espacios definidos. Génesis 1 nos muestra un proceso cuidadoso, deliberado, donde cada cosa fue colocada en su lugar. El caos inicial fue transformado en belleza por medio de la palabra divina. Si el Creador estableció orden desde el primer momento, es porque ese orden no es solo estético, es espiritual. Mantener el orden exterior como un reflejo de una vida sometida a Dios es una manifestación de reverencia. Pero cuando ese orden se vuelve solo apariencia, sin sustancia espiritual, se convierte en fachada vacía, vulnerable a toda contaminación. En Levítico, Dios da instrucciones específicas sobre la limpieza no solo del cuerpo, sino también de la casa. En el capítulo 14 se habla de las casas infectadas por lepra, una figura espiritual de contaminación profunda. Y el sacerdote debía inspeccionarlas, cerrar la casa, observar. Y si la lepra seguía extendiéndose, las piedras contaminadas debían ser removidas. Y en último caso, toda la casa debía ser derribada. Esto revela que lo impuro, si no se trata a tiempo, termina afectando toda la estructura. La limpieza exterior era importante, pero debía ir acompañada de una inspección espiritual. El sacerdote no se guiaba solo por lo que veía, sino por lo que discernía. Así también nosotros debemos ver más allá de lo aparente.
Porque lo que parece limpio a simple vista puede estar profundamente afectado por una contaminación invisible. El entorno que nos rodea habla del estado de nuestro espíritu, no siempre de forma inmediata, pero sí constante. Las pequeñas acumulaciones de cosas fuera de lugar, los rincones que evitamos limpiar, los objetos que guardamos por costumbre aunque sabemos que no honran a Dios, todo eso crea un ambiente, y ese ambiente o abre puertas o las cierra. Cuando la casa está llena de elementos que no glorifican a Dios, aunque no sean visiblemente ofensivos, el ambiente se vuelve compatible con lo inmundo. Y es entonces cuando las ratas aparecen, no por casualidad, no por error. Aparecen porque han sido atraídas por una atmósfera que ya no repele lo impuro. El libro de Ezequiel ofrece una visión clara de cómo el desorden espiritual afecta el ambiente físico. En Ezequiel 8, Dios le muestra al profeta las abominaciones que se cometían en el templo. A los ojos del pueblo todo parecía estar bien. El templo seguía en pie, los sacrificios continuaban, pero detrás de las paredes, en los recintos oscuros, se adoraban ídolos, se cometían actos de corrupción. El juicio no tardó en llegar. El templo fue profanado, la ciudad cayó y el pueblo fue llevado al exilio. Porque cuando el desorden interior se prolonga, termina quebrando lo visible. Lo mismo ocurre en los hogares. La corrupción escondida en lo espiritual termina desgastando la estructura de lo material. Jesús, al purificar el templo, no solo expulsó a los cambistas, restauró el orden, declaró con autoridad: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Esta acción no fue simbólica, fue un acto profético. Mostró que donde se había perdido el propósito original, donde lo santo había sido mezclado con lo profano, era necesaria una intervención directa. Así también hoy, en los hogares, donde la limpieza exterior no está acompañada por santidad interior, Dios quiere entrar, confrontar, purificar, restaurar, no porque busque castigar, sino porque anhela habitar en medio de un pueblo que le da el lugar central que merece. No se trata de vivir en obsesión con la limpieza física, se trata de entender que el orden, el respeto, la reverencia y la consagración no son conceptos abstractos, se viven en el día a día, en la forma en que cuidamos lo que Dios nos ha dado, en la actitud con la que usamos nuestro espacio, en la intención con la que organizamos cada ambiente. Todo habla, y todo o invita al cielo o tolera la oscuridad. Las ratas no solo buscan comida, buscan caos, y donde hay desorden encuentran su nido. Dios está llamando a una generación a mirar más allá de lo aparente, a dejar de vivir en función de lo que se ve y empezar a discernir lo que no se ve, a limpiar lo físico, sí, pero a purificar lo espiritual con mayor urgencia. Porque el enemigo no se impresiona con una casa ordenada si sabe que el corazón que habita en ella está dividido. Lo que le resiste no es el detergente, es la consagración. Lo que lo expulsa no es el perfume, es el fuego del Espíritu. Y ese fuego no habita en lugares donde la apariencia reemplaza la verdad. La próxima parte abordará una dimensión aún más directa de este mensaje. Veremos cómo Dios ha hablado a lo largo de la historia a través de cosas desagradables. Cómo, incluso en lo que repugna, Él revela su voz, porque las ratas no son solo plaga, son también señal. Y cuando Dios quiere despertar al corazón dormido, muchas veces usa aquello que nadie quiere ver, no por crueldad, sino por misericordia, porque a veces es solo a través del quebranto que volvemos nuestros ojos a lo eterno. Hay momentos en los que Dios decide hablar de formas que desconciertan. No lo hace siempre a través del viento apacible, ni por medio de visiones gloriosas o susurros suaves al alma. A veces, su voz irrumpe en la cotidianidad con símbolos que perturban, que remueven lo más profundo, que obligan a detenernos. Las ratas y ratones, aunque repulsivos, pueden formar parte de ese lenguaje divino que no todos logran entender. Porque lo que molesta, lo que espanta, lo que inquieta,
muchas veces es el vehículo que el cielo utiliza para enviar un mensaje urgente. Y quien no discierne, lo ignora. Quien no escucha, lo reprime. Pero el que presta atención comienza a entender que detrás de cada manifestación física puede haber una instrucción espiritual que clama por respuesta. Dios utilizó plagas para hablar a Faraón cuando su corazón se endureció. No fueron símbolos suaves ni advertencias sutiles. Fue con sangre en el agua, con ranas, con piojos, con moscas, con peste, con úlceras, con granizo, con langostas, con tinieblas y con la muerte de los primogénitos. Cada una tenía un propósito. Cada una revelaba algo del carácter de Dios y de la rebelión del hombre. En Éxodo 8, 2 o 3, el Señor advierte a Faraón: si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre tus territorios ranas, y subirán a tu casa y en tu dormitorio y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. La plaga no se quedó en el exterior, entró al lugar más íntimo. Dios hablaba y lo hacía con firmeza, pero Faraón no quiso escuchar. Así también ocurre hoy. Hay quienes no atienden a la voz que llega a través de la palabra, ni responden al llamado que resuena en la conciencia. Entonces Dios permite que algo los sacuda. Lo hace no para condenar, sino para redirigir. Permite que lo desagradable interrumpa lo normal, porque sabe que muchas veces solo el caos logra despertarnos de la indiferencia. Cuando las ratas aparecen en el hogar, no solo se trata de un problema sanitario. Puede ser un llamado. Uno que no habla en idioma humano, pero que el espíritu percibe como inquietud, como una alerta que desestabiliza para llamar la atención hacia lo que realmente importa. Dios no actúa sin propósito. Todo lo que permite, lo hace con la intención de acercarnos más a Él. A lo largo de las Escrituras se observa cómo utiliza lo inesperado, lo incómodo, incluso lo repugnante, para transmitir verdad. En el libro de Jeremías, el profeta fue instruido a enterrar un cinto de lino cerca del río Éufrates, dejarlo pudrir y luego sacarlo de nuevo. Cuando lo hizo, el cinto ya no servía para nada. Y Dios dijo: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Jeremías 13:9. Una imagen desagradable, sucia, maloliente. Pero era la manera en que el cielo estaba comunicando una realidad interna que no podía seguir ignorándose. Cuando el entorno empieza a hablar con símbolos que incomodan, es momento de detenerse y discernir. Las ratas en un hogar no siempre son el inicio del problema. A menudo son el reflejo de lo que ya se ha permitido por dentro. Representan lo que se ha negado a ser tratado, lo que ha crecido en silencio, lo que ha tomado espacio mientras Dios ha sido desplazado. Su aparición puede ser una señal del cielo que dice: ya basta, es tiempo de limpiar, es tiempo de consagrar, es tiempo de volver al centro, al diseño, a la cobertura. La presencia de estos animales no puede ser vista como una simple casualidad. En las Escrituras, lo impuro no es decorativo ni accidental. Tiene peso, tiene mensaje, tiene propósito. En Isaías 66:17 se menciona a aquellos que se santifican y se purifican en los huertos unos tras otros. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. El ratón como símbolo aparece unido a lo profano, a lo detestable, a lo que contamina. Su mención no es trivial. Es parte de la denuncia divina contra la idolatría encubierta, contra las prácticas que se presentan como santidad, pero están marcadas por impureza. Cuando el hogar se convierte en un espacio donde se tolera lo contrario al diseño de Dios, la presencia de lo impuro se hace visible. No se trata solo de lo que se hace externamente, sino de lo que se permite internamente, de lo que se deja entrar por puertas abiertas, de lo que se ignora por comodidad, de lo que se racionaliza para evitar la confrontación. Pero Dios, en su misericordia, no calla. Y cuando el altar ha sido derribado, cuando el pecado no se ha confesado, cuando el orden ha sido invertido, puede usar incluso lo que nadie quiere ver para despertar al que ha olvidado escuchar. No hay neutralidad en lo espiritual. Todo lo que ocurre en nuestro entorno tiene una raíz.
Y si algo comienza a repetirse, si una señal aparece una y otra vez, no es momento de ignorarla, es momento de inclinar el oído. Porque lo que Dios no logró decirnos con dulzura, puede que ahora lo esté diciendo con urgencia. Las ratas, entonces, no son el mensaje, pero sí el eco. No son el juicio, pero sí el anuncio. No son el problema, pero sí el síntoma. Y quien aprende a ver con ojos del Espíritu, sabrá interpretarlo no con miedo, sino con reverencia. Porque lo desagradable muchas veces es la puerta que Dios usa para llevarnos a la limpieza más profunda. Aquella que no solo barre el suelo, sino que purifica el alma. Cuando las ratas aparecen, no basta con expulsarlas si el lugar sigue siendo compatible con su presencia. El cambio real no viene solo del rechazo a lo impuro, sino de la restauración de lo que fue quebrado. Dios no nos llama únicamente a identificar lo que está mal, sino a reedificar desde los cimientos. Y toda restauración verdadera comienza con la cobertura espiritual. Recuperarla no es un acto simbólico, es una decisión profunda que requiere rendición, limpieza y consagración. Es volver a levantar lo que se había caído, cerrar las puertas que se habían dejado abiertas y someter cada rincón del hogar al gobierno de Dios. En Zacarías 1:3 el Señor declara: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Esta promesa marca el inicio del retorno. No hay cobertura más segura que la que proviene de su presencia. No se obtiene por fórmulas humanas ni por métodos mecánicos. Se restablece cuando el corazón se vuelve sincero, cuando se reconoce la necesidad de depender nuevamente del Creador en cada aspecto de la vida familiar. La cobertura espiritual no es un concepto abstracto, es un escudo real que se levanta sobre aquellos que caminan en obediencia. Y cuando se recupera, todo lo que es extraño comienza a retirarse. La limpieza que Dios ordena no se limita a lo físico. En Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. La instrucción es clara: abandonar el pecado, purificar las obras y apartarse del mal. No es solo una purga externa, es una renovación del interior que se manifiesta en decisiones visibles. Cuando esta transformación ocurre, la atmósfera espiritual del hogar se restablece. Lo que antes parecía terreno fértil para el caos se convierte en espacio sagrado. Y donde reina lo sagrado, lo inmundo no puede permanecer. El altar debe volver a arder, no con fuego superficial, sino con fuego que nace de una relación viva con Dios. Ese altar se alimenta con oración constante, con adoración sincera, con palabra viva. Cuando esa llama se enciende de nuevo, todo lo que antes tenía acceso comienza a ser expulsado sin necesidad de palabras humanas. Porque la luz no necesita justificar su presencia, simplemente brilla y lo oscuro huye. En 2 Crónicas 7:14 se nos recuerda la clave: si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La tierra que es sanada comienza con un corazón que se vuelve, y ese corazón transforma hogares. El hogar cubierto por la presencia de Dios no está exento de batalla, pero sí está guardado. Las señales físicas desaparecen porque ya no encuentran dónde aferrarse. La paz regresa, la dirección vuelve, el ambiente cambia. Y lo que antes fue símbolo de juicio se convierte en testimonio de restauración. Porque cuando Dios es entronado, todo lo demás pierde poder, y la casa se convierte una vez más en morada de su gloria. La verdadera guerra no siempre se libra en lo visible. A veces comienza en lo invisible, en lo que habita en el ambiente, en lo que contamina sin ser visto. Las ratas y ratones en el hogar no solo desafían el orden físico, son una señal de que se está librando una batalla espiritual silenciosa, una que exige vigilancia constante. Pero más allá del juicio o la advertencia,
Hay algo más profundo que debemos reconocer. Estas manifestaciones pueden ser un llamado urgente a ejercer autoridad. No una autoridad basada en la fuerza humana, sino en el entendimiento de que fuimos creados para gobernar, no para tolerar. Génesis 1:28 nos recuerda que Dios nos dio dominio, y ese dominio incluye nuestras casas, nuestras atmósferas, nuestra paz. No estamos llamados a convivir con lo impuro, sino a desalojarlo con determinación y fe. Esta no es solo una historia de limpieza, es una invitación a recuperar territorio, a no ceder ni una sola grieta más, porque donde hay autoridad restaurada, la creación responde. Y donde el nombre de Dios es exaltado, no hay lugar para lo que destruye. Este es el tiempo de alinear tu entorno con el cielo y vivir como quien verdaderamente fue llamado a ejercer dominio espiritual.